Hola Rafa, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación a un nuevo número de Refracciones, que es una revista digital que hacemos entre la Universidad Adolfo Ibáñez y BTG Pactual. Sí, hola, gracias, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí y hablar contigo. Oye Rafa, mira, te invitamos, bueno, te podríamos invitar para muchos números, pero en este especialmente porque vamos a dedicarlo a la excentricidad. ¿Y por qué la excentricidad? Porque nos encontramos con un artículo de un psicólogo norteamericano que se llama Adam Mastroianni, mira el nombre que tiene, y publicó este artículo que se llama El declive de la desviación. Y él tiene una serie de datos, fue acopilando una serie de datos sobre cómo todo tipo de desviaciones y de rarezas en el mundo están en retroceso. Entonces, los jóvenes toman menos alcohol, se van menos de la casa, cambian menos de trabajo, cosas buenas muchas de ellas, por lo pronto, menos armas y qué sé yo, pero al mismo tiempo menos rareza, menos originalidad y menos salirse de la norma. Esto se junta también con un libro que vamos a comentar, que es de un escritor que se llama David Marks, que se llama Space Blank, espacio en blanco, que él habla de que el siglo XXI es un espacio en blanco de la creatividad. Y, paradójicamente, cuando uno piensa que el siglo XXI hay mucha creatividad, y muchas cosas nuevas, pero él habla de una oligopolización de la cultura, un poco en la misma línea de un ensayo de Ted Gioia que se llama que es sobre el aplanamiento de la cultura, él dice, y que lo que se premia es el éxito de masa, finalmente. Hoy día ya estamos en eso. Entonces tú eres un invitado muy apropiado porque tú eres un escritor, eres columnista, comentarista y algunos dicen polemista. Y me quiero detener en eso porque cuando se dice eso generalmente apunta a que tú te sales de la norma, lleváis un poco la contra, se trata de decir, pero me parece que lo que hay es que tú has defendido un lugar propio, que muchas veces se desvía del camino. Entonces, contigo queremos hablar de todo esto. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si tenéis esa impresión de que la rareza está como en declive y que hay una especie como de normalización de todas las conductas o de una homogenización de las conductas. Bueno, tú me nombras todos estos autores que no he leído y que seguramente no leeré, quizás el señor Mastroianni lo leeré por nostalgia por Mastroianni, digamos. Te va a Eh, mandar pero es entretenido. no, no, sí, deben ser buenos todos, pero yo voy a mis autores clásicos, digamos, a los que yo ya conozco un poco, y esto está totalmente explicado por Tocqueville en Democracia en Mm, América, cuando habla del individualismo, digamos, donde habla de que la individualidad o el individualismo, digamos, esta especie de vida individual en suburbios iguales, pero suburbios separados unos de otros, construye para él un verdadero imperio del conformismo, un imperio mm, de la conformidad. Es decir, él ve a la sociedad americana como uno de los principales peligros de la sociedad americana, que es su igualitarismo, va creando individualidades, no va creando espíritu colectivo, sino que va creando individualidades. O sea, son gente que vive en casas idénticas una a otra, pero viven tan distante una casa de la otra que cree que su casa es única. Y entonces mm. cree que su opinión es única y que su visión es única, pero realmente es totalmente homologable y totalmente. Y luego existe para Tocqueville una vigilancia que permite que opiniones diferentes o opiniones distintas sean castigadas de un modo mucho más severo y mucho más duro que el castigo típico. Digamos. El castigo Mm. típico es que tú seas exiliado o torturado o apresado por tu opinión. Pero según Tocqueville, yo creo que tiene razón, cuando tú sufres ese tipo de apremios, hay gente que te apoya. Es decir, tú te transformas en un mártir o en un símbolo o una imagen, incluido si tú te martirizan, digamos, incluido si te mueres. Lo que Tocqueville dice en su libro es que el tipo de castigo que se llama esta especie de exilio social,
Es decir, esta Mm, especie de estar fuera de la sociedad sin recibir ningún castigo físico hace que tú no te torturan, no te matan, pero te dejan fuera de la sociedad, o sea, fuera del... Y es lo que mm, hace la FUNA, digamos, con bastante regularidad. Entonces, mm, tú no recibes ningún castigo físico y no recibes ningún apoyo físico. O sea, no eres, no eres un mártir, no eres una opinión diferente, no reúnes como no eres el hombre que ha sido censurado por el poder, sino que eres un tipo que ha dicho lo que no hay que decir y por lo cual y que es castigado, mm, y es expulsado de la polis, pero sin recibir ningún castigo real. Entonces, por un mm, lado te dicen, bueno, pero ¿de qué te quejáis si no te ha pasado nada? Tú sigues estando ahí, nadie te ha pegado, nadie te ha matado, pero mm, tú estás fuera del debate y de la posibilidad de debatir. Y nadie va a debatir contigo. Eh, mm. hasta que de repente descubren que tú tenías toda razón. Y los mismos que te habían expulsado de la polis, descubren que tú siempre estuviste, que tú siempre fuiste el que tiene razón, pero ya eso ya ya está río, digamos. Sí, bueno, eso se junta con que hay un diagnóstico bueno, en Joya sobre todo, que es que como que la cultura está tomada por la estructura, digamos, digital, que en el fondo premia lo predecible, lo reconocible y lo que tiene posibilidades de éxito masivo y castiga cualquier otra cosa, digamos. Y entonces como que digamos, lo único que hace eso es como fomentar homogeneidad, digamos. O sea, porque la búsqueda de la zanahoria se torna como muy importante, que básicamente son los likes, son la aprobación, digamos, tener aprobación. Claro, es la mecánica de esto, o sea, es ser aprobado por el grupo, que te lleva a todo para lograrlo. Y sobre Mm, todo, más que ser aprobado el grupo, es el miedo a ser desaprobado por el grupo, sí, que uno no... Ahora, todo esto ya, en la dialéctica, como lo veía nuestro amigo Tocqueville, está muy bien visto porque el tipo era realmente un genio, pero lo que es interesante es que es más complejo, porque lo que se ha creado ahora es una cosa mucho más perversa, que es te echo de la comunidad, te exilio del mundo, pero después te retomo y después te felicito, te premio, te descubro, luego te vuelvo a expulsar, luego te vuelvo a descubrir. Es una dialéctica sí, que tiene que sí, ver más con lo que Guy Debord llamaba la cultura del espectáculo, que de alguna forma esta dialéctica hace que nada sea real, digamos. mm, Entonces, sí, lo que estamos viviendo es un mundo en que nada es real. O sea, mm, te odian, pero no es real, te quieren, sí, pero no es real, te aplauden, pero no es real, m- mato a 10 mil millones de personas que no son reales, ellos me matan de vuelta y también no son reales. claro. Se empieza una especie de irrealidad, que eso es lo que Tocqueville no alcanzó a vislumbrar, pero él vislumbra muy bien las lógicas que hacen que sin que tenga que haber un castigo de la, Sí. del ente controlador, ese ente controlador se controla solo. ¿Tú viste la película Lobster de Látimos? No, Ah, bueno, también la recomendamos y es como se castiga a las personas que se separan. Se sí. las manda a un hotel de rehabilitación para que se vuelvan a juntar y lo mismo pasa con las personas que están solas, digamos. Es como, pero me quedé pensando en algo que decía ahí antes, porque yo creo que tu caso es un caso, lo que te acaba de pasar, digamos. Tú publicaste un pensamiento, un posteo sobre el fracaso en parte, digamos, o sea, perdón, la tomada de presa de Maduro, digamos, la felicidad que produce en primera instancia antes de pensar en todo lo después, digamos, en la cosa como la regla después. Siendo de izquierda, digamos, reconociendo eso, pero sin tener miedo a que eso evidentemente
por todo eso, por buena parte de ese mundo, va a ser súper castigado. ¿Qué te pasa a ti y estoy seguro porque te conozco que es un acto muy sincero de reflexión, de autocrítica o de autorreflexión, digamos, no es no- ¿Qué te pasa con esa reacción, además tan poco racional, tan poco... No, yo soy de una época distinta a esta, en que era muy importante distinguirse, es decir, era muy Mm, importante ganar esta especie de batalla mediático-cultural, digamos, y en que tú decías algo que no se había dicho y que eso te conseguía el aplauso, digamos. Era la idea un poco de el tipo que descubrió, no sé, la ampolleta, digamos, que es mm, Edison. Existía esta idea en mi época muy desarrollada, también en el mundo cultural, digamos, de quién iba a decir lo que nadie ha dicho y que todo el mundo quiere decir, y en esa nuestra lógica esto tenía un premio que era muchas veces monetario, que te hacía, este gallo lo dijo y lo dijo antes y va a conseguir. Pero esto no es así para nada hoy en día. no, po. No hay ningún premio. Pero bueno, yo nací en esa mentalidad y después también la mentalidad de que de alguna forma ayuda a alguien en el mundo que no puede decirse, que se siente atragantada, que se siente aplastada, como yo me sentía ese día, digamos, por una verdad Mm, oficial y que no tiene nadie que hable por él, digamos. Y entonces mm, es importante que esa persona sienta que no está sola y que hay otra persona que piensa lo mismo y que puede construir una mayoría o una posible eh, hegemonía, digamos, cultural. Entonces, mm, desperté ese día y con una incomodidad extraña porque veía muchas personas que yo respetaba y que yo respeto, pero ninguno estaba diciendo lo que a mí me estaba pasando, digamos. mm, Es como todo lo que está pasando hoy en día en el mundo hace mucho tiempo, nada es ideal, nada es deseable, nada es perfecto, muy por el mm, contrario. Y estamos dirigidos por unos personajes que son, a la mayor parte de ellos, siniestros y poco recomendables. Pero lo que pasó en Venezuela ese día, de todas las cosas malas que pueden suceder, esta era la mejor que yo había escuchado en mucho tiempo, digamos, y era sí, un momento para celebrar. Luego, por por supuesto. supuesto, una celebración estúpida y inconsciente que no tomar en cuenta los peligros y las limitaciones y, y las paradojas del momento habría sido estúpido, pero esto de poner las paradojas y los problemas y las Mm, dudas antes que la celebración me resulta incomprensible y me resulta todavía hoy incomprensible. Entonces, sí, eso es lo que yo puse en este tweet, que es, sí, no es el ideal, no está bien, mm, pero los que no pudimos impedir eh, que, que Maduro tomara el poder, los que no pudimos hacer nada para impedirle transformarse en un dictador, no tenemos cara para andar diciendo que no es, no es el método ni es la manera. ¿Con sí. qué cara? Nosotros no lo hicimos, no lo logramos, entonces luego nos toca callarnos un poco o celebrar. Por supuesto que la celebración va a durar algunos días nomás y después ya estaremos vigilantes y preocupados, pero no sé si Rodríguez Zapatero para mí es una persona que tiene más moralidad que Donald Trump, digamos. Sí. No, Mm, sé que podría conversar con Rodríguez Zapatero y no puedo conversar con Trump, pero no, pero aparte de eso no sé dónde está el bien y dónde está el mal ahí. sí. Oye, Rafa, tú publicaste El Vértigo de Eros hace no Sí. mucho, un estupendo libro sobre o con Roberto Mata. Vienes de ese ciclo que hiciste en el CEP, bien estupendo, sobre genios chilenos, y algo diría que reúne, o sea, que comparten, digamos, Mata, pienso especialmente, es un grado de excentricidad en el mejor de los sentidos, de originalidad, de rareza, de salirse totalmente de la norma. Eh, bueno, también hablaste de Raúl Ruiz en este ciclo, pero en el caso de Mata, parece especialmente clara esa forma excéntrica de ser, ¿o no? Bueno, Mata viene de un mundo en que la burguesía tenía muy clara de que era limitada y que era cuestionable.
Entonces, mm, es una época en que una clase dominante, que era la clase burguesa, eh, no solo aceptaba, sino que fomentaba la crítica, a veces muy dura, a veces injusta incluso, de sus valores, digamos. Entonces, era una época que por supuesto perseguía a los excéntricos a los que hacían escándalo, pero al mismo tiempo finalmente los premiaba, porque mm, habían visto algo que no se había dicho. Y Mata pertenecía a ese mundo. Mata concebía el escándalo como una forma, o la provocación como una forma de pensamiento, digamos, una forma de reflexión. No era eh, provocar solo para sorprender o para molestar, sino que era provocar para entender, para comprender. mm. Era remover la heladera para que salga el cóctel, digamos. Sí. O la, entonces había un trabajo muy útil y muy necesario. No sé quién Pero, está haciendo eso ahora. Una persona claro, es que, o sea, te pasó que haciéndolo y en el fondo mirando a Mata, estando con Mata y revisándolo, ¿no te dio algo como de nostalgia de que una figura así hoy día es impensado? Yo me acuerdo en esas conversaciones con Carrasco, Mata hablaba de que deberían existir besatorios. Entonces tú te levantás en la mañana, salís a caminar o te vas al trabajo y pasás a darte unos besos al besatorio y después te vas y eso te arreglaba el día. Una idea como esa hoy día, o sea, le meten un juicio, digamos, por acosos mil. Así como, o sea, muchas de sus ideas son en no tanto tiempo y creo que es prueba de que el mundo se ha estrechado, digamos, su posibilidad de la rareza. Sí, sí, incluso me sentí así en torno a mí mismo, digamos. Me sentí Mm, como muy pacato, muy burgués, muy preocupado de que las cosas ajusten o funcionen, digamos. Muy eh, em, como muy temeroso de caerme, digamos, de desajustar. Y me mm, sorprendió, porque se supone que yo dentro de mi mundo soy un excéntrico, digamos, sí, un desrapado, digamos, un loco, no sé, lo que tú digas, pero comparándome con Mata y no me compara, me sentí claro. realmente un chancho burgués, como decía Panda. Realmente me dolió la comparación, digamos, Ah, porque también gran parte del éxito como artista de Mata y de Parra tenía que ver con que realmente se salieron totalmente de las referencias comunes sí. y las posibilidades de su mundo, digamos, y, y yo no lo he hecho. Yo me he dedicado a escribir la vida de esta gente, pero no estaba a la altura de esa promesa. Mi Bueno, consuelo, te queda tiempo todavía. sí, no, pero mi consuelo que es vano, es que el resto de mis contertulios o de mis camaradas o de mis contemporáneos, para ser más exacto, tampoco Mm, lo han hecho, pero es un consuelo bien penca, digamos. Es sí, cierto que puedo consolar pensando que si yo hubiese conocido a André Breton, Marcel Duchamp, Paul Eluard y Salvador Dalí, quizás yo hubiese sido un genio, pero tengo pero eso es pero, un consuelo penca. pero precisamente, justamente por eso, o sea, el mundo tiene que acompañar o no, o es independiente del mundo. O sea, cuando no hay un atrevimiento o un arrojo tan como el de Mata, digamos, lo creativo está limitado, digamos, a sus posibilidades. Pero que también hay una diferencia en el mundo, que estaban ellos, que estáis tú. O sea, pienso, hay un dato de todas estas latas que te di al principio sobre la rareza, pero hay un dato que es muy elocuente, que es la música, lo que se escucha de música. Spotify da siempre las cifras, digamos, y todo el mundo escucha lo mismo. O sea, eh, digo, en general, digamos, o sea, Bad Bunny se lleva todo, y ¿cómo puede ser que todo el mundo esté escuchando la misma música? Es muy raro eso que está Ahora, pasando. Entonces, si todos escuchan lo mismo, todos quieren reproducir lo mismo, y luego las posibilidades creativas se estancan.
Bueno, pues eso siempre ha pasado. Hay dos cosas distintas. Primero, todo el mundo escucha lo mismo. La cantidad de gente que escucha es muy grande, pero es cierto que la élite cultural o la élite cultural escucha lo mismo y también siempre escucho lo mismo, pero la élite cultural de Dalí o de Buñuel o de Mata escuchaba todo Wagner. Con Ah, todo lo que puedo yo cuestionar a Wagner, no puedo encontrar claro, hoy en día a Wagner muy cursi, muy nazi, pero la escucha de Wagner o escuchar a Wagner exige un tiempo, demos el tiempo solamente, digamos, la cantidad de concentración temporal. Necesita una cosa esencial que es suspender cualquier otra actividad. O sea, si tú mm, escuchas a una ópera de Wagner, no puedes escuchar una ópera de Wagner y estar escribiendo un estar libro y viendo web, estar respondiendo el teléfono, digamos. claro. Era una suspensión temporal muy grande que podía durar 6 o 7 horas. La gente que iba allá a Bayreuth suspendía una semana entera de su vida, digamos. Sí, Y entonces, es cierto que hubo un momento, porque no fue así siempre, que en el siglo XIV tampoco la gente escuchaba Wagner, digamos, y escuchaba quizás lo parecido a un Bad Bunny del Renacimiento, digamos. Pero mm, hubo un periodo cultural, una época cultural que es la que nosotros somos hijos, o herederos, o nietos, ¿no? En el caso nuestro, que sí escuchó, como se escucha Bad Bunny, a Richard Wagner. Eh, mm. y evidentemente son dos cosas distintas. La vulgaridad intelectual o mental de Bad Bunny es casi equivalente a la de Richard Wagner, digamos. No es que Mm, Wagner sea. Wagner también es un tipo muy vulgar, digamos, y un tipo sí, lleno de pensamiento. No, no es que yo encuentre que Wagner sea una persona espiritualmente mejor que Bad Bunny. Yo creo quizás sí, que sí, sí. hasta Bad Bunny puede ser mejor, como moralmente, digamos. Pero lo que quiero decir es que el tipo de escucha o el tipo de conocimiento musical llegó a un momento de extrema eh, 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 exigencia, Mm, que para nosotros sería difícil, digamos. Eh, Hay gente de tu edad y de la mía que puede escuchar a Wagner, yo también lo he escuchado, digamos, pero que sea un gusto, no, nunca fue popular, pero que sea un gusto común dentro de una clase y de personas que se detienen 6 horas y que van con una partitura, porque mucha gente iba con una partitura y iba con un libreto y iba a la ópera de Wagner leyendo la partitura al mismo tiempo que estaban escuchando la ópera. Es una cosa muy rara, no, sí, no, muy, muy exclusiva. sí, Hoy en día el que graba a Barbani, o sea, al que hace la música, el que productor, es alguien mucho más culto que quizás totalmente, el director de Wagner, digamos. O sea, total, sí, probablemente. yo he escuchado el rap que escucha mi hija, que son como, ¿cómo se llama este que está prohibido? Pero americano, Kanye West. Kanye West, ya, que O, buenísimo, bueno, yo escucho buenísimo, eso y el tipo que está grabando eso, o sea, los productores y él mismo, cacha todo. son de una cultura musical que no existía en el siglo XX. O sea, no hay, Sí, no, sí, 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 no hay, nadie es capaz de hacer una canción popular que haga tantos quiebres, requiebres, capas, trabajos con sonidos, sí, trabajos. Pero claro, eso es el tipo que la hace, el tipo que la escucha, escucha esto, pero lo escucha, y la gracia que tiene, que es muy buena, es que el que lo escucha no es muy refinado, pero le entra esto. Pero sí, la diferencia con Richard Wagner era que era una música que exigía del público una concentración que hoy en día no es exigible, digamos. sí, sí. Ningún Yo lo decía de todas maneras, nada contra Bad Bad Bunny. Bunny, ni mucho menos, ¿ah? Sino, no, a mí lo que me sorprende es que todos hagamos lo mismo. O sea, yo encuentro muy atractivo la diferencia de que alguien diga, a mí no me gusta, a mí no me gusta la música, a mí no, yo no quiero vivir así, yo no quiero, o sea, como salirse, digamos, de la norma. Yo creo que hay algo muy atractivo en que no todos estemos haciendo lo mismo y los datos alarmantes son que estamos todos haciendo lo mismo. Si esa es la, Sí, eso me alarma menos porque siempre ha sido así. no, Siempre.
Mira, la época más anticonvencional del mundo, para mi gusto, la Ujú. época más rompedora del mundo, fue los años 50. Con las vanguardias. Pero te diría que más que los años 50 que incluso que los años 30. Los años 30 también, pero los años 50 es el beat, es mucho de lo que nosotros consideramos importante, nació ahí. Bueno, también puede ser los años 30 también. Bueno, por fuera, eh, si yo hubiese estado ahí, te diría que es la época más convencional, más aburrida, más uniforme del mundo. Si todo el mundo usaba corbata, ¿me entiendes? Mm, sí, Pero claro, lo que pasaba en los años 50, que a mí me parece muy interesante, es que un tipo como Alan Ginsberg o Jack Kerouac usaban corbata, pero debajo de la sí, corbata, detrás de la corbata, había una revolución absoluta, digamos. sí. Siempre Con Nicanor Parra. Claro, eso siempre me gustó, por ejemplo, William Barrow, y siempre se vistió como un caballero sureño, como si fuera un señor totalmente conservador y se drogaba y era un loco de mierda. Después ha ido pasando un poco lo contrario, digamos, Sí, de que las personas se visten raro y piensan normal. Siempre me da sí, mucha risa que yo veo muchas cosas en YouTube de gente de ultraderecha y son unos tipos con tatuajes, con aro en la nariz, pelo rasta, ojos de distinto color, eh, metaleros, muchos metaleros. metalero, y que piden que Carabinero sea más duro, Mm, que la gente llegue temprano a su casa, que se acaban las mezclas raciales. Entonces tú dices, pero ¿cómo, padre? O sea, usted, eh, para decir estas cosas mejor se tendría que dejar corbata, digamos, sí, y traje. Pero bueno, sí. pero ya, Yo creo que eso es un muy buen punto. ¿Ah? Y es lo que, un poco lo que queremos hacer con hacer el número dedicado a la excentricidad, que es una revolución más grande por dentro, no es una cuestión de apariencia, porque suele asociarse a una suerte de llamada de tensión con la vestimenta, pero no es eso. O sea, sabemos que no es, es una de las formas ricas de la rareza, la excentricidad, cuando es. Eh, Pero para que haya excentricidad tiene que haber un centro. Lo que no existe hoy sí, en día es un centro. Cuando una persona hace eso, cuando una persona tiene todo lleno de tatuajes y cosas y símbolos, y te está defendiendo Carabineros y el horario y la padre, es porque él ha concebido la idea de que no hay un centro. O sea que él puede hacerlo. Lo hace porque mm, puede hacerlo. Es como, porque bueno, como me peino, como me visto, como no tiene nada que ver con lo que soy. Y mm. algo, esto no existe mucho análisis, digamos. Pero para él sí, para él no hay un correlato en lo que él es, cómo se viste, y es porque no creo que haya una idea de centro en esta época. No hay un centro claro, digamos. Eh, Ajá. ¿Cuál sería el centro del mundo? Evidentemente puede ser Nueva York, pero Nueva York es una ciudad donde pasa muy poco, digamos, hoy en día. Sí, en Nueva York hay gente que trabaja en finanzas, digamos, Sí, y, claro. que, y que se viste un poco raro a veces para jugar hasta en Nueva York, pero Mm. no. Yo no diría que hoy en día en Nueva York estén los artistas que estén dando el cambio al mundo, digamos. No lo sé, puede ser que sí, pero tengo serias dudas. ¿Dónde están estas personas? Debe estar entre Shanghái y Santiago de Chile, no sé. No, Sí, no, no hay una obligación central, ¿me entiendes? Lo que fue París en los años, en el siglo XX y Nueva York a finales del siglo XX, no creo que ningún lugar lo haya reemplazado. mm. Muchas gracias, Rafa, por el tiempo y por la conversación. De nada, gracias a ti. Estoy enchufando mi teléfono, pues quería hacer cosas excéntricas para que ustedes vieran que yo sí yo soy excéntrico.